Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Daniel Moreno, que nos va a explicar el teje y maneje de Animal Político, ¿no? A ver si tanto. Por lo menos el teje, hasta donde lo han Por lo entendido. menos el chisme. Por ¿no? ahora. ¿Qué tal? Platicábamos hace unos momentos respecto a los millones de visitas que tienen en esta página, cómo ha incrementado desde que nació. Pero ¿hay alguna receta ya probada en la era digital de este tipo de medios para información, periodismo y otro tipo de contenidos? Que no. Fíjate que yo creo que no, porque finalmente somos medios muy jóvenes, digo, Animal Político no tiene ni 4 años, y estamos todos explorando por dónde es el camino. Entonces, algunos, por ejemplo, han definido la ruta de, más que tener reporteros, son lo que se llama agregadores de contenidos. Entonces, con base en agencias, con base en los medios tradicionales, están alimentándose de información y eso es lo que publican. Otros prefieren la información más ligera, ya sabes, las fotos de gatos en todas las posiciones existentes. Entonces son medios que no pretenden ser de información dura y a los que les va normalmente muy bien en visitas porque son más divertidos, más virales y demás, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es apostarle primero que nada a nuestra propia información. Es decir, en Animal Político tenemos un grupo de reporteros y ese grupo de reporteros todos los días genera información, que es nuestra apuesta. Nosotros le apostamos pues a que todos los días abordemos los temas básicos de nuestra agenda informativa, que son pues derechos humanos, temas de violencia que es ineludible, pero sobre todo temas de víctimas, de transparencia, de rendición de cuentas, de corrupción, que son, digamos, los temas que más abordamos. Y además de eso, lo que hacemos es tener un resumen informativo. Un poco la apuesta es que si tú entras a Animal Político, sepas más o menos qué está pasando. Y tenemos un espacio de opinadores. En ese espacio de opinadores hemos hecho una apuesta que te diría que es un poquito diferente de las tradicionales. No le hemos apostado a gente famosa, a gente que ya escribe en otros medios, porque partimos de la base de que hay una cantidad muy grande de gente que tiene cosas que decir y que vale la pena apostarle a nombres nuevos y diferentes. Y además nos hemos asociado con organizaciones de la sociedad civil de todos colores y sabores, los que se dedican a derechos humanos, los que se dedican a transparencia, los que se dedican a, no sé, temas legislativos. Y cada uno de ellos tiene un espacio semanal o quincenal para que, más que opinar, nos dé información sobre temas. Así pues, si tenemos un espacio de temas legislativos, pues entonces cada semana nos va diciendo qué tipo de temas se están abordando ahí y demás, ¿no? Entonces le apostamos pues a que haya diversidad de opiniones, sobre todo de gente joven y sobre todo también de este tipo de organizaciones que creemos que tienen mucho que aportar. Oye, pero los políticos todavía siguen leyendo la síntesis informativa, los periódicos todavía no buscan la síntesis digital, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que está cambiando, pero muy poco a poco. Es decir, yo tengo claro que la clase política en México es analógica. Le encanta verse en las columnas, le encanta la síntesis de prensa, ¿no? Le subrayan cuando aparece su nombre. Esa parte la tengo clara. Nosotros decimos un poco, mitad en broma y mitad en serio, que no nos imaginamos a, no sé, a Emilio Gamboa levantándose en la mañana preguntándose ¿qué traerá Animal Político? ¿No? No es la idea. Pero al mismo tiempo yo creo que los medios hemos cometido el error con demasiada regularidad de preocuparnos demasiado en que nos lea la clase política y olvidarnos de que nos lea pues, la gente, simple y sencillamente la gente. Animal Político está pensado para ser un medio que está dirigido en buena medida para menores de 35 años. Y ese es parte del objetivo y creo que en ese sentido está funcionando. Es decir, somos un medio que le apuesta a explicar, a dar el contexto, a evidentemente revelar información, pero que trabaja sobre la base de que este lector quiere profundidad, quiere contexto, quiere tener claras las cosas, quiere entender procesos. Ahora, uno de los grandes momentos fue el Yo Soy 132 con el desplegado. ¿Qué otros ejercicios han cumplido que dices, ok, es por acá y que les van trazando ruta?
Mira, ese sin duda yo creo que es muy importante porque nos ayudó a entender que había este público que es numéricamente muy importante, que es muy activo, que está muy interesado en saber qué están pasando las cosas y que no se siente atendido por los medios tradicionales. Nosotros, para que te des una idea, con el 132 duplicamos nuestras visitas de un mes a otro, simplemente abriendo la puerta a una información. No sé si estés de acuerdo, pero en ese entonces los medios tradicionales fueron muy duros con el 132, incluso te diría que en más de una ocasión injustamente duros. Nosotros, insisto, abrimos la puerta. Entonces, ese tipo de cosas nos han marcado mucho cómo se ha ido definiendo la dinámica cotidiana. Y luego, a partir de la llegada del presidente Peña, ha habido momentos que creo que son importantes, que son, por ejemplo, nosotros no solo damos la nota de Elba Ester Gordillo detenida, sino además le ofrecemos al lector 20 textos de diferentes medios para entender el asunto. Todos los procesos de reforma, bueno, hemos llegado, por ejemplo, al extremo de que en la reforma de telecomunicaciones publicamos un glosario, porque es un tema tan complicado que si tú no pones un glosario, ¿por qué supones que alguien va a entender lo que es la preponderancia? Digo, es una cosa que la abrumadora mayoría de la gente no tiene ni idea, ni tiene por qué tenerla. Bueno, ese tipo de cosas son las que nos han ido marcando el ritmo y además lo que yo creo que han sido, para el caso de Animal Político, los saltos en caso de las visitas, ¿no? Es decir, sí hemos crecido notablemente nuestras visitas cuando le apostamos a este tipo de contenidos. Oye, pero ahí también es un ejercicio de realmente quién es el perfil de gente que te está leyendo, ¿no? Si por ejemplo, le publicas un glosario, a lo mejor en principio no tenía como el piso de debate que suponemos, porque tampoco es, ¿no?, que en todos los medios exista, pero al final terminan por dominar más esos temas. Entonces, se va abriendo ese abanico de posibilidades, ¿no? Sí, tienes razón. Mira, creo que Reforma de Telecomunicaciones fue muy claro había un interés muy grande por parte de los consumidores de medios de entender el proceso, pero además de participar. Creo además que la participación ayudó no a hacer una ley ideal, que no creo que lo sea, pero sí a tumbar algunos elementos que fueron muy criticados en su momento y que fue gracias a esta participación sobre todo de gente joven, de gente interesada, de gente que no está dispuesta a sentarse pasivamente a esperar a que cambien las cosas, sino que está tratando de participar activamente para que las cosas cambien como quieren que cambien, ¿no? Oye, ya que estamos en el tema de la reforma, ¿sí evita de alguna manera esos monopolios de la información? Yo no lo creo. Yo la verdad creo que la ley se quedó a medias. Creo que pudimos tener una ley de avanzada, que pudimos tener una ley que alentara la competencia en términos reales. Creo que nos faltó. Sin embargo, tampoco me pongo en el plan de decir que fue una ley que habría que tirar a la basura. No, creo que hay avances importantes, pero si nosotros quisiéramos ver algunos elementos clave, yo pienso así de bote pronto que se nos fue la oportunidad de fortalecer los medios públicos y comunitarios. O sea, creo que esa parte sí valía la pena. Creo que nos faltó profundizar en el tema de neutralidad de la red, que yo tengo claro que es algo que apenas se está discutiendo en el mundo, ni siquiera digo que sea un tema concluido, pero que aquí creo que nos quedamos cortos. Es decir, sí creo pues que estamos hablando de una ley que no quedó a la altura de lo que se necesitaba y que vamos a irlo viendo en el día a día, ¿no? Vamos a ir viendo que no fomenta esta competencia que queremos, que no fomenta calidad, que no fomenta pues generación de contenidos. Ojalá me equivoque. Algunos dicen, por otro lado, si hace censura, no tienes derecho a la propiedad privada de la información. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, a mí de las partes que me preocupa en esto que te refieres a la censura es, por ejemplo, el peso que se le dio a la Secretaría de Gobernación para vigilar contenidos, que pues es algo tan discrecional, es algo tan abierto, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? O las posibilidades que sí se le dan al gobierno de tener tus datos, de conservarlos 2 años, de que esos datos además puedan ser solicitados por cualquier autoridad. Me pongo en el extremo de que hoy una procuraduría de cualquier estado del país podría estar revisando tus datos de hace 2 años y tú no te enterarías nunca. Es decir, si te revisan los 2 años y concluyen que no tienes nada,
no tienen la obligación de avisarte, oye, te estuve esculcando, ¿no? Entonces sí se le da un peso a las autoridades en ese tipo de temas que creo que son por lo menos preocupantes, ¿no? Ahora, tú que tienes el ejercicio diario de la publicación en medios digitales, parece como si el futuro hubiera rebasado a la legislación como quedó. Yo creo, o sea, yo creo que no es en ese sentido una ley de avanzada. Es decir, creo que nos podríamos haber metido más a impulsar temas fundamentales como todo lo que significa red, contenidos, riqueza de contenidos que se pudo haber plasmado en la ley. Te decía el tema de neutralidad de la red, que me parece importante porque sí se abre la puerta para que se les dé trato diferenciado a páginas y se aliente no una competencia real, sino privilegiar a unos sobre otros, que insisto, en otros países no se está permitiendo. ¿Cómo te explicas que cuando en Europa te dicen no, en México se diga sí? No creo pues que sea una ley que esté pensando en los próximos 20 años, que está pensando más bien en los últimos 10, y que en ese sentido tú sabes que este es un tema de un dinamismo que pronto puede dejar vieja la ley, ¿no? Ahora, ¿cómo replantearse a Daniel Moreno después de radio, de medios tradicionales, ¿no? En prensa? Ahora, en este mundo que parece de jóvenes, pero realmente le estás dando como esa solidez del periodismo, que a veces es la crítica, ¿no? Es que los medios digitales, cualquier cosa es noticia y cualquier cosa se da como fuente y hecho, etcétera. Sí, fíjate que yo tengo claro que la crítica a la que te refieres tiene mucho de cierto, es decir, de todo hay en la red. También es cierto que si tú revisas los medios en México, sorprende la cantidad de periodistas que vienen del mundo tradicional y que son o de mi edad o hasta más grandes, que están dirigiendo medios digitales. A mí me ha dado muchas cosas interesantes. Yo te diría que la más importante de todas es que el mundo digital te permite, y además el uso de redes sociales, te permite conocer a tu lector, conocer sus opiniones, conocer las críticas que hacen a tus contenidos, saber qué es lo que les interesa leer y qué no, saber qué saben, es decir, compartir información con ellos. Y eso es algo que cuando tú estás en un periódico es muy difícil, es decir, tú cuando estás en un periódico defines una portada y dices que esta es la principal por una serie de criterios editoriales, lanzas tu periódico y no tienes por qué tener ninguna idea de si esa principal se leyó o no. ¿Ni con el tiraje? Ni con el tiraje, porque realmente los medios, los periódicos en particular, no se mueve tanto el tiraje a partir de una buena principal, salvo algunas excepciones notabilísimas, pero son verdaderamente excepciones. Pero si tú ves cuántos ejemplares vende, no sé, el Universal, es un número muy estable. En el caso del mundo digital, no. En el caso del mundo digital, tú sabes a qué horas te leyeron, cuánto tiempo le dedicaron, cómo se enteraron. Es decir, vinieron de Google, vinieron de redes sociales, son gente que te visita regularmente, pero además, vía redes sociales te dicen, oye, tu nota tiene este problema, tiene este error, no me gusta esto, no te creo por la razón que sea, ¿no? Es decir, esa relación con el lector es algo completamente inédito para mí. Mira, ya que estás muy sácale punta, ¿por qué no le dices a la gente que cheque ahorita Animal Político y te escriba de paso? Vamos a hacer un corte. Encantado. Animalpolitico.com, y además yo estoy en @pájaropolítico o en @demorenochávez. Y de paso en Galería VIP o Yoli Ramírez, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Daniel Moreno, vuélvele a decir a la gente. Estamos en @pájaropolítico, tanto en Twitter como en Facebook, y yo estoy en de Daniel, de Moreno Chávez. Ahora, ¿estudiaste estudios latinoamericanos en la UNAM? Sí, aunque en realidad nunca terminé. O sea, yo por eso digo que soy un bachiller. ¿Y el yo estudié periodismo? la prepa, nada más. Pues mira, fue primero por necesidad, estrictamente. Es decir, yo apenas había empezado la carrera y pues necesitando trabajar, le pedí ayuda a unos amigos para conseguir un empleo y de pura casualidad, estoy hablando de, obviamente de hace 1000 años, pero de pura casualidad había un espacio en 1+1, que era el periódico, el primer periódico en el que trabajé, estoy hablando, insisto, de 1989,
se dio la suerte de que llegara yo en el momento, de que me dieran chance de practicar y de aprender. Le debo en ese sentido muchísimo a Jorge Fernández, que hasta la fecha trabaja en el periodismo, que me abría la puerta y que me enseñara, y sin yo tener formación, poder aprender sobre la marcha, ¿no? Pero yo, la verdad, no estudié ni comunicación ni nada de eso. A ver, estuviste en El Economista, en El Financiero, también fundador de Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior. En ese tipo de medios incluso se dio la oportunidad para que lo refundaras, ¿no? Y crearas. Sí, tuve esa suerte, fíjate. Sí, tuve esa suerte, digamos. Yo tengo 2 etapas de trabajo, una primera como reportero y ya la segunda como directivo, ¿no? Entonces, de estos medios que mencionas... ¿Qué tienes de esa visión que a lo mejor no desarrollan? O sea, no es que seas redactor, reportero, director, ¿no? O sea, no es un camino, seguro. Sí, no es un camino, es como, mira, en mis tiempos era muy de, el reportero entra y primero es auxiliar y después cubre policía y después ciudad y después política, ¿no? En realidad eso creo que ya no existe en ningún medio. Lo que realmente funciona es que tú puedas tener gente especializada en temas y que esa especialización te sirva para llevarlo a la práctica para tu trabajo cotidiano. Yo muy pronto me especialicé en información política. Como te decía, aun cuando no tenía experiencia, tuve la suerte de empezar a cubrir información política muy pronto. Muy pronto me refiero a los, ¿qué será?, 4 o 5 meses de haber entrado a ese primer periódico, y a partir de ahí siempre me dediqué a cubrir política. Cubrí campañas de todos colores y sabores, desde presidenciales, gobernadores, ya sabes, ese tipo de cosas. Entonces me especialicé mucho en el asunto. Pero sí creo haberme preocupado, por lo menos en su momento, de estudiarle, de leer, de ir a cursos. Por ejemplo, en ese entonces el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, dan cursos regulares a periodistas para que sepas de lo que se trata, desde cómo se arma una casilla. Yo iba a esos cursos para tratar de entenderle, entonces a mí me sirvió mucho esa primera formación. Tuve el privilegio además de trabajar un muy buen rato en Reforma, y Reforma te daba la libertad de no trabajar nota del día, sino además de trabajar reportaje, de trabajar crónica, de trabajar investigación, y eso creo que me ayudó a complementar lo que es estrictamente la formación periodística. Y ya después de eso, en el año 2000, 2001 en realidad, empecé a tener algunos cargos directivos que me ayudaron, primero que nada, creo que una parte fundamental es saber manejar un equipo, saber jugar con los talentos de cada quien, saber explotar cada uno de esos talentos, saber aguantar, lidiar y apapachar incluso los egos de cada quien, porque tú sabes que en este oficio, digamos que los egos... ¿Es de un apapachadero? Híjole, ¿no? Entonces, trabajar con reporteros capaces, pero saber cuándo le dabas espacio a uno, y poco a poco ir aprendiendo también la otra parte que es ineludible, que es lo comercial, lo administrativo. Bueno, me ha tocado, por ejemplo, algo que no aprendes fácilmente, que es cómo funciona una rotativa de un periódico. Porque cuando me toca refundar Excelsior, la rotativa era un desastre, entonces me toca pues buscar a un consultor que nos ayude, contratarlo, traerlo a trabajar entonces Excelsior, rehacer la rotativa y entender este mundo que además termina siendo muy divertido, ¿eh? Ahora en Animal Político pues me interesa la parte comercial, tienes que saber cosas básicas como, oye, impuestos, ¿no? Salarios justos, cómo le haces para lidiar con tabuladores. Eso lo vas adquiriendo de acuerdo a cada uno de los cargos que vas teniendo. Yo sí le he apostado siempre a que cada uno de estos cargos me vaya enseñando una parte más para ir completando una formación que creo que hoy en Animal Político me sirve para poder echar a andar las cosas, ¿no? ¿Y tienes alguna pluma todavía guardada en el closet que digas, me gustaría, pero es de closet? Fíjate que sin duda, porque hay muchos periodistas que por razones generacionales ya no me tocó, porque son gente o muy joven o que está en otro tipo de intereses o que se dedica más a periodismo narrativo o a crónica o demás, con los que me gustaría trabajar y que siempre busco la oportunidad para trabajar ahí. O creo pues que a pesar de que tengo la fortuna de colaborar en varios programas de radio, me gustaría más tener un programa de radio. Yo me imagino un programa
hacia las 8 de la noche, que más que información sea más conversación, en donde tú puedas darle contexto al radioescucha, en donde tú lo acompañes en esta última parte del día que ya sabes que todo el mundo va de regreso a su casa y en el caos. O sea, hay todavía un montón de cosas divertidas en este oficio por hacer, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, haces buenos equipos como en W Radio y de repente te deshaces de un apellido como en W Radio. ¿Cómo es ese proceso para llegar a ese punto clave y de repente volver a empezar con otro gran equipo, ¿no? Sí. Push, Mira, muy complicado. Krause, Muy ajá. complicado porque te diría que influyen muchas cosas. Primero, es muy difícil que todo mundo entienda las razones. Incluso te diría que estamos acostumbrados, no te diría que en este país, porque no es exclusivo, pero de manera destacada en este país, estamos acostumbrados a los mitos, a la propaganda, a creer que hay buenos y malos, a creer que hay blancos Sí, y todo eso, negros, sí. ¿no? Entonces, no es fácil que la gente que decide estar del bando de los blancos o de los negros entienda que hay grises y abra las orejitas para entender que hay estos grises y que vale la pena por lo menos entender las razones. Entonces, esa parte es muy complicada. Yo tengo muy claro, insisto, que la gente asume siempre, no todos evidentemente, pero muchos asumen banderas, con frecuencia creen en propaganda y además tengo claro que más de uno le gusta jugar al mártir pues porque es redituable. Es redituable en todos los terrenos, en audiencia y económica y en todos los que quieras, ¿no? Entonces, no es sencillo cuando tú decides cambiar un proyecto por razones que incluso pueden ser incorrectas, evidentemente pues siempre está sujeto a debate, ¿no? Pero que finalmente tomas una decisión. Creo que en ese caso lo importante es, ¿y qué hicieron después? Bueno, yo creo que si hay una evaluación de lo que se hizo después, se verá pues que lo que hicimos fue periodismo, es decir, que en el día a día se pudo demostrar que el periodismo era lo más importante, que trabajábamos sin censura, con el interés de servirle al radioescucha en ese momento, y que ahí es donde uno dice, pues, eso es lo que me avala. ¿Qué más puedo decir? Más allá de tratarte de convencer, pues ve lo que estamos haciendo, ¿no? Ve cuál es el nivel de los periodistas que tenemos. O sea, hablamos de gente del peso que tú mencionabas, pues que creo que son periodistas lo suficientemente probados como para que uno no entienda que era un proyecto editorial lo que estaba en juego, ¿no? ¿Y qué viene en Animal Político ahora que estás descubriendo todo ese mundo? Todo ese mundo. En la Créeme red. que lo de los lectores es impresionante. Y yo que además uso mucho Twitter, para mí es un descubrimiento recurrente. Pero yo te diría que hay varias cosas que siguen. Mira, hay una primera que me importa mucho que es, yo creo que no es lo mismo ser un medio en Internet que ser un medio digital. Es decir, lo digital implica la gran posibilidad de usar gráficos interactivos, videos, una cantidad de herramientas que le permiten al lector tener otras experiencias de lectura o de entrada a un tema o a un texto. A nosotros nos falta mucho por trabajar en eso. Estamos tratando de que cada mes haya un producto así. Que cada mes tú veas un producto que le apuesta a tener mapas, que le apuesta a tener videos, audios, que le ofrece pues al lector esta experiencia distinta. Ahí, insisto, falta muchísimo por hacer. ¿Y por qué creo que vale la pena? Porque sí creo que hay una parte de los lectores que se acercan a los contenidos a partir de esto. A mí no me asusta, no tendría por qué asustarme que alguien quiera ver un video en lugar de leer un texto de 10,000 caracteres. Pues ofrezcámosle las posibilidades. Hagamos pues cada vez más trabajos multimedia. Esa parte me parece que es un reto permanente. Hay un reto también permanente de generar revelación periodística, de mejorar la calidad. Para nosotros la parte ética es súper importante, es decir, nosotros tenemos muy claro que preferimos sacrificar las visitas del sitio a cambio del rigor, porque es muy fácil cabecear editorializado o mentir o no terminar de confirmar una información. Nosotros preferimos pues que cuando alguien piense en Animal Político, piense en seriedad, piense en profundidad, más que en espectacularidad. Entonces, eso nos falta y eso es todos los días, es una chamba de todos los días. Entonces, nos falta mucho en ese sentido, ¿no? Seguro tienes tus pecados. Sí, no, bueno, ahora sí que de todos. Te voy diciendo cada uno. A ver. Me dices lo que se te ocurra. Avaricia.
Avaricia, pues mira, ahora que me toca estar del otro lado, pagarles menos, no, a los reporteros, ¿no? Yo creo que esa es una tentación permanente. ¿Envidia? Envidia sí, envidia, te diría que yo soy de los que creen que existe envidia de la mala y envidia de la buena. Y envidia de la buena te diría, hay tantos sitios digitales a los que quisiera aprenderles, con los que quisiera hacer cosas hijo, le falta mucho por hacer ahí, ¿no? ¿Ira? Sí, bueno, yo digo que lo peor que nos puede pasar como periodistas es un desmentido, eso sí me provoca mucha ira. ¿Gula? Gula, pues si nos vamos a lo estricto, te diría que gula toda. ¿Por qué? Pues porque amo la comida, ¿no? Pozole por delante. Ok, lujuria. Lujuria, pues sí, ¿no? ¿Eso será pecado? Ah, bueno. ¿Pereza? Sí, bueno, pues claro. Te diría que los medios digitales no te dan mucho lugar a la pereza porque el ritmo de trabajo es muy diferente. Pero por supuesto disfrutable siempre. Soberbia. Creo que soberbia con frecuencia, porque parte de mi trabajo es criticar lo que hacen otros medios y eso siempre tiene una carga de soberbia que uno tiene que tratar de contener. Muchísimas gracias, Daniel, Al por estar contrario. aquí en Galería Muchísimas VIP. gracias. Dile a la gente nuevamente. Sí, estamos en Pájaro Político, tanto en Twitter como en Facebook, y estoy yo en lo particular en @DMorenoChávez. Ahí te seguimos y Gracias. bueno, ustedes no pierdan contacto con nosotros, también a las redes sociales. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.